Bueno, queridos, hoy vamos a hablar, vamos a hacer la introducción a la unidad problema número 3. Ahora empieza la parte linda de la materia. No es que la UP1 y la UP2 sean feas, sí, pero digamos ahora comenzamos a desarrollar las áreas o los sistemas que son claves en esta materia, tales como el aparato cardiovascular, que vamos a comenzar hoy a desarrollar, y el aparato respiratorio, que comenzamos a desarrollar en la próxima clase. Bueno, en relación al aparato, a esta UP, Okay. el problema plantea, a ver, esto sería, vamos a la UP3, el planteo es que Alexis y Fito, que son dos chicos de 9 y de 5 años respectivamente, pasaron toda la tarde en una esquina juntando plata para poder comer, básicamente, ¿no? Para poder vivir. Terminando la jornada de una especie de trabajo infantil no formal, estos chicos, que en lugar de estar jugando con sus amigos, teniendo 9 y 5 años, están en la esquina tratando de conseguir dinero para comer. Uno consiguió dinero y viene corriendo, contento, agitado, sudoroso, porque le quiere contar a la abuela que le fue re bien y que juntó el dinero que le habían pedido que junte. Mientras que el otro chico viene con la vista baja, viene lentamente, digamos amargado, angustiado, porque en realidad no pudo juntar ningún dinero, ¿no? Dos preocupaciones que no debieran tener los chicos, ¿entienden? Pero que básicamente lo vemos cotidianamente. Bueno, entonces, en esta UP, el objetivo de la UP es introducirnos al análisis. El objetivo será una introducción al análisis del aparato cardiovascular. Para realizar esta introducción cardiovascular, los contenidos van a ser los siguientes. Vamos a ver. Anatomía cardiovascular, anatomía del corazón, anatomía de los vasos. Vamos a analizar la histología del tejido, del músculo estriado cardíaco. Vamos a analizar la histología del corazón. No es lo mismo hablar de histología del músculo estriado cardíaco que del corazón, que es un órgano complejo formado por músculo estriado cardíaco y otras estructuras. Vamos a hablar de la histología de los vasos, arterias, venas y capilares. Vamos a hablar de la embriología cardiovascular, un tema muy denso, uno de los peores temas de la embriología. Yo sé que a ustedes mucho la embriología no les gusta porque no se la pueden imaginar. Bueno, este es el peor de todos, pero bueno, lo vamos a desarrollar. Después, las leyes físicas de la hemodinamia. ok. Y después vamos a ver, en fisio, vamos a comenzar con fisio de potenciales cardíacos y fisiología del corazón como bomba, fisiología de la mecánica cardíaca. Y vamos a ver los aspectos psicosociales relacionados con el problema. Acá van a analizar el trabajo infantil, por ejemplo. Bien, con respecto a la bibliografía de fisiología, porque la bibliografía de anato, histo y embrio es la de siempre, no la vamos a analizar. Vamos a fisio. En fisiología nos vamos a basar en el Guyton, los capítulos 9, 10, 14, 15, 16 y en el Behan-Taylor el capítulo 13, 14, 15.
Ojo con el Behan Taylor porque depende de la edición que tengas, ¿eh? Una cosa es la edición 12 para atrás y otra cosa es la edición 13 en adelante. Para que se orienten, el primero de los capítulos es uno que dice las 5 propiedades, porque el músculo cardíaco tiene 5 propiedades, ¿eh? Vasmotropismo, lucitropismo, inotropismo, cronotropismo, etc. Cuando empieza a describir las 5 propiedades es cuando empieza el capítulo. Si ese es el capítulo 13, sería los 2 siguientes, el 13, 14, 15. Pero si vos tenés una edición donde comienza en el 14 hablando de las 5 propiedades, será 14, 15 y 16. Bueno, este es el esquema. Copien esto rápidamente, así empezamos a desarrollarlo. Muy bien, ¿cómo está constituido el aparato cardiovascular? El aparato cardiovascular está constituido, como su nombre lo indica, por el corazón y el sistema vascular. Este sistema vascular se divide en 2. Se divide en sanguíneo y linfático. Con respecto al sistema vascular sanguíneo, comprende las arterias de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre, que algunos llaman arteriolas, los capilares, que pueden ser comunes, de tipo continuo o de tipo fenestrado, o pueden ser sinusoides, de tipo sinusoides propiamente dicho, sinusoidales o senos venosos. Bien, con respecto a las venas, tenemos las venas de pequeño calibre, tenemos las venas o vénulas, venas de pequeño calibre o vénulas, las venas de mediano calibre y las venas de gran calibre. Bien, y después, con respecto al sistema vascular linfático, el mismo está conformado por capilares, vasos colectores y troncos principales. ¿Estamos? Ahí tienen la estructura del aparato cardiovascular, copien eso y ahora lo vamos a esquematizar. Bueno, con respecto a la circulación, al sistema circulatorio, el mismo comprende 2 circulaciones que se encuentran en serie y una de ellas dividida en varias circulaciones en paralelo. Concretamente tenemos una circulación mayor o circulación sistémica y una circulación menor o circulación pulmonar. Y después tenemos que la circulación mayor a su vez se divide en una circulación coronaria, una circulación bronquial, que no es lo mismo que la pulmonar, una circulación cerebral, una circulación esplácnica, una circulación renal, una circulación muscular
y una circulación cutánea, entre las más importantes. Y después tenemos la circulación menor, el circuito menor o pulmonar. Decíamos que la circulación mayor y la circulación menor se encuentran en serie, porque si vos, por ejemplo, marcás radiactivamente un glóbulo rojo y tal glóbulo rojo pasa por el corazón, por las arterias sistémicas, después termina pasando por el pulmón. Si algún glóbulo rojo que pasó por acá, por alguno de estos territorios, después también termina pasando por acá. Y después de ir al pulmón, vuelve al corazón y el corazón lo va a distribuir en alguno de los territorios sistémicos. Quiere decir que son dos circulaciones que están estructuradas en serie. En cambio, estas circulaciones están en paralelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un glóbulo rojo que desde el corazón vaya hacia la circulación cerebral no puede al mismo tiempo ir a la circulación cutánea. O va a la cerebral o va a la cutánea. Después vuelven al corazón y después cuando vuelven al corazón van a ir al pulmón y cuando retornen de nuevo al corazón, a lo mejor el glóbulo rojo que en el, digamos, circuito anterior fue a la circulación cerebral, en el siguiente va a ir a la cutánea. Pero no en un mismo acto, en un mismo volumen minuto. Es decir, el corazón bombea 5 litros por minuto y de esos 5 litros se van distribuyendo en los distintos territorios que se encuentran en paralelo, que son estos. Entonces estos son una serie de circulaciones en paralelo, mientras que la circulación mayor y la circulación menor se encuentran en serie. Lo que voy a hacer ahora es esquematizarles el aparato cardiovascular y el flujo de sangre de uno a otro. Ahí está, ahí me activé de nuevo. Lo que voy a hacer ahora es esquematizarles el aparato cardiovascular. Ahí salió bien. ¡Viva! Copien esto rápidamente. Vamos a esquematizar el aparato cardiovascular. ¿Está? Yo acá en este esquema les dividí el corazón derecho e izquierdo como si estuvieran en dos sectores. En lugar de estar juntos, ¿sí?, con 4 cámaras pero un mismo corazón, como si tuviésemos 2 corazones. Como si estuviéramos desenrollando el aparato cardiovascular para que vean bien el circuito mayor y el circuito menor, o la circulación sistémica y la circulación pulmonar, cómo se encuentran en serie. Antes de iniciar este desarrollo, lo primero que les quiero aclarar es otra cosa. Uno está acostumbrado a ver en los textos de anatomía que a las arterias te las suelen pintar en los atlas de color rojo y a las venas de color azul. Ni las arterias, ni la sangre arterial, ni la sangre venosa tienen color rojo y azul, o particularmente la sangre venosa no tiene color azul. Es un poco más oscura que la sangre arterial por el contenido de dióxido de carbono, que es mayor que el contenido de oxígeno. Es lo que te pone, por ejemplo, cuando disminuye el oxígeno en los tejidos, uno tiene una coloración azulada que se llama cianosis. Pero uno en realidad lo que ve en las venas es por transparencia de la piel un color azulado, aunque en realidad si yo te corto una vena y la sangre sale, es un poco más oscura que la de una arteria, pero es indistinguible, es de color rojo. Bueno, es una cuestión esquemática, entonces, pero yo voy a conservar ese esquema. La sangre que tiene más oxígeno la voy a representar en rojo y la sangre que tiene menos oxígeno la voy a representar en azul. Otra cuestión, antes se hablaba de sangre arterial y sangre venosa. Pero como vamos a ver en el circuito menor, la sangre que va por arterias, o que tiene una constitución X y que va por arterias en el circuito sistémico, esa misma sangre va por venas en el pulmonar y viceversa. Entonces no está bien que hablemos de sangre arterial, sangre venosa. Otro término que podríamos emplear es sangre oxigenada y desoxigenada, pero en realidad nunca la sangre carece de oxígeno. O sea, hablar de sangre desoxigenada también es un error. Entonces, los términos correctos en fisiología son la sangre oxigenada y la sangre carbooxigenada. Ambas tienen oxígeno y ambas tienen dióxido de carbono, pero la proporción es diferente. Así, la sangre oxigenada tiene una presión de oxígeno de aproximadamente 100 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. En cambio, la sangre carbooxigenada, que voy a representar en azul, tiene tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, o sea que no es que no tiene oxígeno, pero fíjense, la presión de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Entonces, esta tiene más dióxido que oxígeno, esta tiene más oxígeno que dióxido. Entonces, a esta la llamo oxigenada y a la otra carbooxigenada. Otra cuestión, cuando vos te representás el circuito cardiovascular,
evidentemente, como en un circuito, vos podés empezar de donde vos quieras, porque donde vos empieces vas a terminar, con una pista de carreras, donde si vos tenés acá la salida, también vas a tener acá la llegada. Lo podés representar donde vos quieras, pero habitualmente se suele representar en aquel órgano que oxigena la sangre. Así, por ejemplo, vamos a comenzar con el pulmón, y en el pulmón vos tenés, esto lo vamos a ver a partir del OP4, que se hace el intercambio entre el oxígeno, primero un intercambio con el oxígeno y el dióxido de carbono ambiental. El oxígeno es incorporado al organismo y el dióxido de carbono es eliminado, y una vez que está en el pulmón, en las vías aéreas, se intercambia con la sangre a través del proceso de la hematosis. Y así, por ejemplo, el oxígeno pasa del pulmón a los capilares de la red capilar pulmonar. De ahí, ese oxígeno pasa por las venas pulmonares de pequeño calibre, después pasa a las venas pulmonares de mediano calibre, después va a las venas pulmonares de gran calibre y llega a la aurícula izquierda. Penetra en la aurícula izquierda, a través de la válvula auriculoventricular izquierda o mitral pasa al ventrículo izquierdo, a través de la válvula semilunar aórtica o izquierda pasa a las arterias, a la aorta, que es una arteria de gran calibre sistémico, pasa por las arterias de gran calibre sistémico a las arterias de mediano calibre sistémico, pasa por las arterias de pequeño calibre sistémico, y cuando llega a los tejidos, en los tejidos el oxígeno es utilizado, en los tejidos el oxígeno es utilizado para el metabolismo tisular. Bueno, los tejidos usan el oxígeno, generan dióxido de carbono, y el dióxido de carbono penetra en el extremo venular de los capilares sistémicos, de la red capilar sistémica, pasa a las venas sistémicas de pequeño calibre o vénulas, pasa a las venas sistémicas de mediano calibre, pasa a las venas sistémicas de gran calibre, ingresan, como las venas cavas, ingresan a la aurícula derecha. A través de la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide pasa al ventrículo derecho, a través de la válvula semilunar pulmonar acá, o derecha, bueno, pasa a la arteria de gran calibre pulmonar o arteria pulmonar primitiva. De aquí va a ir a las arterias de mediano calibre pulmonar, derecha e izquierda. De aquí va a ir a las arterias de pequeño calibre pulmonar, y en la red capilar pulmonar el dióxido de carbono pasa a los alvéolos para ser eliminado por la respiración. Y ahí tienen un circuito mayor o sistémico, donde la sangre que tiene oxígeno va por arterias y la sangre que tiene dióxido va por las venas, y un circuito menor o pulmonar donde es al revés, la sangre con oxígeno va por las venas y la sangre con dióxido de carbono va por las arterias. Por eso no hablamos de sangre arterial y sangre venosa, sino que hablamos de sangre oxigenada y carbooxigenada. Conservamos los colores para uno y otro tipo, pero simplemente con fines esquemáticos. Bueno, ¿para qué sirven los linfáticos acá? Miren, los linfáticos nacen como capilares en fondo de saco ciego o dedo de guante en la sustancia intercelular de los tejidos. ¿Y para qué sirven? En el tejido, ya lo vamos a ver cuando veamos fisiología del flujo local, no solo se intercambia oxígeno y dióxido de carbono, sino que se intercambian nutrientes y desechos, y también agua. Y lo que suele ocurrir es que el agua sale del extremo arteriolar del capilar, sale agua, y en el extremo venular entra agua de nuevo. Pero siempre el agua que sale por los capilares es menor que el agua que entra, y ahí es donde participan los linfáticos. Imagínate que este agua que salió de acá penetra acá, pero esta que salió de acá penetra en el vaso linfático. O sea que el vaso linfático tiene la finalidad, entre otras finalidades como la absorción de la grasa intestinal que vimos en nutrición, tiene la finalidad básica de equilibrar el balance hídrico entre la filtración y la reabsorción a nivel capilar. Evita que este agua quede en los tejidos, donde ese agua provocaría un edema tisular. Entonces, ¿qué pasa luego? Este agua de los capilares pasa por los vasos colectores. Estos vasos colectores son los que atravesan las cadenas linfáticas de ganglios linfáticos. ¿Se acuerdan? Que también eso lo vimos en crecimiento y desarrollo, que decíamos que la linfa atravesaba el ganglio en sentido córtico medular y era filtrado por los linfocitos. Si tenía bacterias o algo así, evitaba que esas bacterias después puedan penetrar en la sangre. ¿Por qué? Porque una vez que atravesó los vasos colectores, la linfa, a través de los troncos principales, en el confluente yúgulo subclavio derecho o izquierdo del tórax, se mezcla con la sangre. O sea que se separaron solo
solo para volver al corazón. Pero una vez que vuelven al corazón, se vuelven a juntar, vuelven por las venas al corazón y después, bueno, todo el circuito vuelve a comenzar. Entonces, repitiéndolo rápidamente, el oxígeno ingresa por el extremo venular de los capilares del pulmón, penetra a las venas pulmonares de pequeño calibre, pasa a las venas pulmonares de mediano calibre, pasa a las venas pulmonares de gran calibre e ingresa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, atravesando la válvula auriculoventricular izquierda. Del ventrículo izquierdo pasa a la aorta, que es una arteria sistémica de gran calibre, por la válvula semilunar o sigmoide aórtica. De ahí pasa a las arterias de pequeño calibre, de mediano calibre, a las de pequeño calibre o arteriolas, y al llegar a la red capilar sistémica pasa a los tejidos donde es consumido. Los tejidos consumen el oxígeno, generan dióxido de carbono, el dióxido de carbono penetra en los capilares sistémicos, en el extremo venular, pasa por las vénulas o venas sistémicas de pequeño calibre, a las venas sistémicas de mediano calibre, las venas sistémicas de gran calibre, y llega a la aurícula derecha. A través de la válvula auriculoventricular derecho tricuspidia pasa al ventrículo derecho, a través de la válvula sigmoidea pulmonar pasa a la arteria de gran calibre pulmonar, de ahí pasa a la arteria de mediano calibre pulmonar, a la arteria de pequeño calibre pulmonar, y en la red capilar pulmonar es eliminado a través del pulmón mediante la hematosis. Bueno, por su parte, la linfa nace, los capilares linfáticos nacen en fondo de saco ciego o dedo de guante en el tejido intersticial, en el tejido intercelular de los tejidos, y la función principal general de la linfa, entre otras funciones que posee, es que reabsorben el remanente de agua que queda en el tejido por el intercambio capilar, dado que el agua siempre se filtra mucho más en el extremo arteriolar de los capilares que lo que se reabsorbe en el extremo venular. Entonces siempre queda un agua remanente. Ese agua remanente, para evitar que quede en el intersticio y genere edema, pasa a los capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos recorren los vasos colectores, donde los ganglios linfáticos filtran la linfa para evitar que las bacterias puedan entrar al torrente sanguíneo, y finalmente a través de los troncos principales, como el conducto torácico o la gran vena linfática del tórax, termina vertiéndose en el confluente yugulo-subclavio derecho-izquierdo en la circulación general, y entonces todo el circuito vuelve a comenzar. Ahí tiene un esquema simplificado de la circulación en el aparato cardiovascular. Luego se va a profundizar los aspectos estructurales en anatomía y los aspectos fisiológicos, obviamente, en fisiología. Copien esto, queridos. Bueno, queridos, esta ha sido una introducción a la UP3, una introducción al análisis del aparato cardiovascular. En las próximas clases vamos a profundizar conceptos morfológicos y fisiológicos del mismo, así como las leyes físicas de la hemodinamia. Okay. Cuídense, polluelos. Nos vemos. Siempre haciendo quilombo. Bueno, está bien.